Dios los bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 133. Estamos en el libro de Deuteronomio y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 18, 19 y 20. El capítulo 18 contiene tres temas. El primero se encuentra en los versos 1 al 8 y trata acerca de los levitas. Estos versos reiteran el hecho de que los levitas no tendrían heredad entre los hijos de Israel y que dependerían de las ofrendas del pueblo o los holocaustos para su sostén. Durante su tiempo en el desierto, cuando el tabernáculo quedaba en el centro del campamento y los levitas estuvieron todos alrededor del tabernáculo, el sostén de los levitas era más simple, ya que todos estaban juntos y podrían participar libremente de lo ofrendado. En la tierra prometida, los levitas estarían dispersados en 48 ciudades entre las tribus de Israel. No les sería tan fácil llegar al tabernáculo para participar de las ofrendas. Como resultado, las primicias del grano, del vino y del aceite, como también la primicia de la lana de sus ovejas, les eran entregados, aunque en el tabernáculo, para ser dispersados entre los levitas en diversos lugares. Noten en los versos 6 al 8 que los levitas tendrían que viajar hacia el tabernáculo durante el término de su servicio. No todos los levitas servían en el tabernáculo a la misma vez. Servían en turnos y les sería necesario salir de sus ciudades, donde quiera se encontraran, para llegar al tabernáculo a cumplir su término de servicio. Aunque algunos vendrían de cerca y otros de lejos, noten que sus raciones o sus porciones de comida y bienes serían iguales. El segundo tema se encuentra en los versos 9 a 14 y trata acerca de las costumbres místicas y abominables de los habitantes de la tierra. La mención de hacer pasar a sus hijos por el fuego es una referencia al servicio cultico de Baal, Aser y Moloch, dioses paganos de los cananeos a los cuales se les ofrecían los hijos en holocausto. La adivinación en esta referencia parece ser con relación a la brujería y sus ganancias y no simplemente la adivinación como pensado en nuestros tiempos. Un agorero era un tipo de mago cual utilizaba los tiempos, tanto las horas, los días, como también los eventos, para discernir lo que sucedería en el futuro. Un sortílego era tipo de encantador, alguien quien utilizaba de verbalizaciones para echar encantos. Un hechicero era un tipo de brujo cual utilizaba encantos o hechizos verbalizados sobre otras personas u objetos. El término encantador en el verso 11 es indicativo de uno quien utilizaba de la magia y los encantos para enlazar a dos o más partidos. Esto pudiera ser en asuntos relacionales como en pactos entre gobiernos o familias. El término interpretado como adivino en el verso 11 es indicativo de un medio o alguien quien consulta con los espíritus para divulgar verdades o eventos futuros. Esto es lo que típicamente pensamos cuando oímos sobre un adivino. Un mago, según definido en el verso 11, es alguien empoderado por espíritus para hacer cosas sobrenaturales o anormales sobre la tierra. Finalmente se hace mención a la necromancia, cual es la consulta con los muertos. La pitonisa de Endor en la historia de Saúl sería un ejemplo de tal práctica cuando intentó consultar con el profeta Samuel luego de su muerte. Todas estas prácticas eran prohibidas para el pueblo de Jehová, no habían de practicar ninguna de estas artes ocultas bajo ninguna circunstancia. La referencia a los dioses paganos al inicio del segmento indica que estas prácticas eran típicas en el servicio cultico de los dioses paganos. Noten en el verso 12 que estas cosas eran abominaciones a Jehová y por ellas era que Jehová estaba echando las naciones de delante de Israel. Finalmente el capítulo termina con la promesa de un profeta como Moisés, quien dirigiera el pueblo. Mucho se puede decir del ministerio de Josué como líder de la nación de Israel en su conquista de la tierra prometida. Sin embargo, Josué no era considerado profeta, al menos de la manera en que lo fue Moisés. Esta profecía de Deuteronomio 18 es considerado por muchos teólogos como una referencia al Mesías, siendo que Dios demandaría cuenta a todo quien no le hiciera caso en el verso 18. Jesús definitivamente cumple ese papel profético en su ministerio. Noten en los versos 20 al 22 la prueba de los profetas de Jehová. Deben notar que la distinción entre esta prueba y los profetas de dioses ajenos es que estos profetas profesaban hablar en nombre de Jehová. Si decían hablar en nombre de Jehová y no se cumplía, no eran profetas de Dios. Esto se verá con frecuencia en la trayectoria de Israel. El capítulo 19 comienza
con un resumen de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fueron mencionadas originalmente en Números 35. En estos versos, los versos 1 al 14, se hace provisión para 3 ciudades de refugio al otro lado del Jordán. Recuerden que Moisés estableció 3 ciudades de refugio entre las tribus de Rubén, Gad y Manasés en Deuteronomio capítulo 4. Estas ciudades mencionadas previamente en Números 35 y Deuteronomio 4 eran para quienes mataran a alguien sin intención. Tales individuos pudieran huir a una ciudad de refugio para escaparse del vengador de sangre del que hirieron de muerte. Noten en el verso 6 que las ciudades de refugio habían de quedar lo suficiente esparcidos entre la nación como para que no le fuera largo el camino y el vengador pudiera alcanzarlo y matarlo antes de que llegasen. Noten en los versos 11 al 13 las normas sobre homicidas intencionales. Podían huir a la ciudad de refugio, pero si los ancianos de su ciudad demandaban que los echaran de la ciudad, sería echado de la ciudad y entregado en manos de su pueblo para recibir su juicio, cual sería pena de muerte. El capítulo termina con leyes sobre el testimonio. Los versos 15 al 21 definen que un solo testigo no era lo suficiente como para condenar a otro individuo acusado. También establecen normas de retribución recíproca para cualquier testigo falso. Si un individuo diera falso testimonio contra un acusado, con tanto de que le castigaran o cortaran una mano o algo semejante, o hasta que lo matasen, y se averiguara que su testimonio era falso, sería culpable del mismo castigo cual buscaba para el acusado. Esto tenía la intención de prevenir el falso testimonio entre el pueblo de Dios. El capítulo 20 ofrece normas sobre las guerras para Israel. Primeramente debemos notar que Israel no había de temer a pueblos más grandes que ella, porque Jehová estaba con Israel. El temor entre el ejército de Israel sería un peligro para todos los soldados, y los versos 2 al 9 ofrecen unas instrucciones sobre cómo evitar la cobardía y el temor entre el pueblo. Soldados quienes edificaron casa pero no la estrenaron. Soldados quienes plantaron viñas pero no comieron de ellas. Soldados quienes se casaron pero no habían estado con su esposa. Y todo soldado temeroso o pusilánime había de regresar a su hogar. El motivo de estas normas era evitar el temor entre el pueblo y que el corazón del ejército no se atemorizara, dando paso a la derrota frente a sus enemigos. Al incluir todos los casos específicos como de casas, viñas o matrimonios, los que simplemente tuvieran temor podrían irse del campamento sin ser señalados tan fácilmente. Esto permitía honestidad en el abandono del campo de batalla y que solo los valientes estuvieran prestos para la batalla. Los versos 10 al 15 describen lo que Israel debía hacer con ciudades cuales le quedaran lejos. No hay mucha historia sobre este tipo de guerra durante la conquista, pero David y Salomón emprenden este tipo de guerra durante sus reinados, expandiendo el reino de Israel. Israel primero les había de intimar paz. Ciudades cuales aceptaran serían tributarios de Israel. De nuevo, David y Salomón tuvieron varias ciudades tributarias. Mas si la ciudad no aceptara términos de paz, habrían de tomar la ciudad a fuerzas y matar a todos los varones. Sin embargo, las mujeres, los niños y los animales no se habían de matar, sino que serían parte del botín. Aunque las mujeres eran parte del botín, eran para ser siervas, no esposas del pueblo. Los versos 16 al 18 dan otras instrucciones para las naciones de Canaán. En esas ciudades el pueblo no había de dejar ninguno con vida, ya que habían sido juzgados los pueblos por su perversidad y hechos abominables. Noten la mención de los árboles en los versos 19 y 20. Más que nada, esta referencia es a la sabiduría estratégica del sostén de un ejército. Moisés les indica que los árboles no eran sus enemigos para ser destruidos sin discreción. Los árboles que produjeran frutos debían quedar en pie para el sustento del ejército. Los que no producían frutos se podían utilizar para la construcción de baluartes. Estos han sido los capítulos 18, 19 y 20 del libro de Deuteronomio. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.